Gloria sea el nombre del Señor, amén. Primeramente, amén, le doy las gracias al Señor, amén, porque me ha dado este privilegio nuevamente de estar, amén, delante de ustedes, amén, trayendo su palabra, amén, pero para la gloria y honra del Señor. Gloria a Dios. Aquí en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante hasta el 18, amén, habla sobre el paralítico de Betesda, amén. Gloria a Dios. El tema de hoy, amén, que he puesto, amén, para la gloria del Señor es un encuentro con el Salvador, amén. Porque nosotros tenemos que tener un encuentro con el Señor, amén. Gloria a Dios. En el libro de San Juan, capítulo 5, habla, amén, que había una fiesta, amén, de los judíos, amén. Dice que había una gran fiesta, amén, y Jesús subió a Jerusalén. Dice que había una fiesta, amén, y Jesús subió a Jerusalén. Al Jesús subir a Jerusalén, ahí dice que cerca de la puerta de las ovejas había un estanque, amén, un estanque, un pozo, amén, se le puede decir un pozo. Dice que había un estanque, amén, cerca de la puerta de las ovejas. Me imagino que al entrar, amén, los que han leído la palabra, amén, dice que cuando uno va a entrar a Jerusalén, amén, hay una puerta grande, amén, y cerca de eso hay un pozo, había un estanque, amén, que dice que estaba rodeado de multitudes, amén, la multitud enferma, amén, había personas cojos, amén, había personas, amén, que estaban ciegos, amén, había personas que estaban paralíticos, amén. Bueno, en este pasaje en el libro de San Juan, capítulo 5, nos habla, amén, de un paralítico, amén, que tenía 38 años, amén, de estar cerca de aquel estanque, porque dice que en estos tiempos, amén, descendía un ángel, amén, de tiempo en tiempo, no sé, por decirlo, amén, en año descendía un ángel, y al descender el ángel, amén, al tener el movimiento en ese estanque, el agua se movía. Si uno estaba enfermo, uno se sumergía, de inmediatamente uno estaba sanado, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes, amén, quieren estar sanados? Dile a tu hermano que está al lado, quiero ser sano, amén. Espiritualmente quiero ser sano, amén. Y entonces decía que en Jerusalén, amén, había ese estanque, amén, que al descender el ángel, había movimiento, la persona se sanaba, amén. Había muchas personas, amén, dice en el versículo 2, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado hebreo Betesda, amén. Dice que tenía 5 pórtigos, amén. Dice que para llegar a ese lugar había puertas, amén. Así que me imagino los enfermos. Imagínate una persona enferma. ¿Quién tiene ganas de llegar? Un ejemplo, una persona enferma. Tiene ganas de llegar a un hospital así enfermo malo. Uno lo carga, uno lo lleva, amén. Imagínense esa multitud de personas enfermas para llegar a ese estanque, amén. Para ser sanado, amén. Pero había un hombre, un paralítico de Betesda, amén, que le era difícil llegar a ese lugar. Imagínense, tenía 38 años de estar, amén, cerca del estanque, amén. Pero dice la palabra, amén, que él quería llegar, pero él no tenía cómo llegar. Como era paralítico, no caminaba, amén, le era difícil, amén. Ahí en esos lugares, amén, había personas ciegas, cojos y paralíticos, amén. Hoy te vengo a decir, mi hermano, que el Señor quiere que tú tengas un encuentro con el Señor, amén. Él quiere que tú tengas un encuentro con Él. Él quiere que tú te sumerjas, amén, en esa agua de vida eterna, en esa agua, amén, donde corren ríos de agua viva, amén. Pero esa agua que fluya, amén, y que conecte a aquellos hermanos que no conocen del Señor. Dice que el paralítico, amén, le costaba llegar, amén. ¿Y cuánto de nosotros como cristianos nos cuesta llegar en la presencia del Señor? Amén. Pero el Señor hoy te dice que Él quiere que tú tengas un encuentro con Él. Como aquel paralítico que le costó, amén, llegar a ese pozo, a ese estanque. Él quiere que nosotros, amén, nos sumerjamos en la presencia del Señor. Dice que en Jerusalén, amén,
había personas ciegas, había personas cojas, había personas paralíticas, amén. Hoy en día, en la vida cristiana, en la obra del Señor, amén, en la viña del Señor, encontramos personas ciegas, encontramos personas cojas, encontramos personas paralíticas, amén. Esas personas ciegas que viven en la obra del Señor, en la viña del Señor, son personas religiosas, amén. Personas que solamente viven, aparentan ser cristianos, aparentan los miércoles, aparentan los viernes, aparentan los domingos, ser personas cristianas, pero ellos no tienen un encuentro con el Señor. ¿Cuánto dice un gloria a Dios? Gloria sea el nombre del Señor. Personas ciegas que viven en la vida religiosa porque no obedecen la obra del Señor, no obedecen los mandamientos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice que en ese lugar de Jerusalén, cerca, amén, del estanque de Betesda, amén, había personas cojas. Esas personas cojas, amén, esas personas cojas, que nuevamente le digo, personas cristianas, que viven doble vida, amén, vive personas, hermanos, que nosotros decimos ser siervos del Señor, amén, que viven, que cuando están aquí delante del Señor, no tienen esa conexión, no tienen ese encuentro, porque vienen, amén, personas vienen acá a alabar el nombre del Señor, y cuando llegan a su casa, empiezan a hacer cosas que al Señor no le agrada, amén. Son personas cojas que viven cojeando para aquí, viven cojeando allá, quiere ver el mundo, quiere estar allá, no se conecta con el Señor. ¿Por qué? Porque no tiene un encuentro con el Señor todavía, amén. Dice que al pasar, amén, Jesús vio al Señor de 38 años de estar al lado del estanque. Él sabía y él le dijo, amén. Él se supuso que él tenía años de estar ahí, amén. Y él le dijo al leproso de Betesda que si quería ser sano, amén. Obvio que la persona enferma quiere ser sano, amén. Porque una persona enferma, amén, llora por el dolor, llora por la enfermedad, llora por la preocupación, llora por todo, amén. Y quiere ser sano. La persona, amén, el Señor le dijo si quería ser sano, amén. Pero el Señor le dijo, levántate, amén, toma tu hecho y anda, amén. ¿Por qué? Porque el Señor vio, amén, el Señor estaba esperando un milagro, amén, un milagro para que, dice que Él quería que alguien lo llevara a ese estanque, amén. Pero el Señor le dijo, amén, el Señor nos dice, amén, hoy nos dice, amén, a veces nosotros las circunstancias, amén, los problemas, amén, las necesidades, amén, dejamos, no nos sumergimos, no nos encontramos con el Señor, amén. Y al tener esos problemas, amén, esperamos el milagro que el Señor haga en cada uno de nosotros, amén. Pero el Señor te dice, el milagro ya está hecho, amén. El milagro ya está hecho en tu necesidad, en tus problemas, en todo lo que tú tengas en tu hogar, amén. El milagro ya está hecho, amén. Cuando murió Jesús en aquella cruz, Él llevó todos nuestros pecados, amén. Él llevó todas nuestras necesidades, Él llevó todo nuestro dolor, amén. Así que en ese mismo instante, el milagro ya estaba hecho. Solamente el Señor quiere que tú tengas un encuentro con el Señor. Pero hay barreras, hay obstáculos que no nos hace llegar de tener el encuentro con el Señor. Amén. Dice que ahí se encontraba en Jerusalén personas paralíticas. Amén. Personas paralíticas que no caminaban con el Señor. Amén. La vida cristiana, hay personas, amén, que decimos ser cristianos, pero no vivimos conectados con el Señor. No vivimos ese encuentro con el Señor. Amén. No vivimos la obediencia. No seguimos la escritura del Señor. No obedecemos lo que el Señor manda. Amén. Por eso hay que personas paralíticas que solamente quieren venir a alabar el nombre del Señor y estar sentado, amén. Pero entonces no ve el milagro, no ve, amén, porque no tiene una conexión con el Señor, amén.
Y hoy les digo, amén, ¿qué esperas tú para tener un encuentro con el Señor? ¿Qué esperamos, amén? Esperamos que descienda un ángel y te diga, conéctate con el Señor, al alabarlo, al adorarlo, al orar. Usted debe conectarse con el Señor, porque usted viene delante de la presencia del Señor, amén, a conectarse con el Señor, amén. Dice en el libro de San Juan, amén, en el versículo 7, y el Señor le respondió, y el enfermo, versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, y así le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor le respondió, el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende. Amén. Gloria a Dios. Y Jesús le dijo, levántate y toma tu lecho. Amén. El Señor te dice, amén, que Él quiere que tú tengas un encuentro con el Señor. Porque primeramente nosotros tenemos que dar el paso, amén. Porque nosotros vivimos, amén, y disculpen la palabra, vivimos personas, hermanos, en hipocresía delante del Señor, amén. Porque no tenemos ese encuentro con el Señor. Vivimos una vida religiosa, amén. Vivimos, amén, paralíticamente, amén. No conocemos al Señor, amén. Pero el Señor quiere, amén, que tú te levantes, que tú tengas esa conexión. Él no quiere que tú esperes a que Él venga y descienda. Él no quiere que tú esperes que venga un hermano y te levante. No, usted tiene el primer paso para dar. Así como el paralítico esperó, a veces nosotros esperamos tantos años para ver el milagro, tantos problemas, tantas cosas que pasan en nuestra vida. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos una conexión con Él. Dice la palabra, amén. Dice que hay momentos, hay personas que nosotros tenemos años, amén, para esperar ser sanado, para esperar ser quebrantado. A veces tenemos años esperando un milagro. El milagro ya está hecho. El Señor ha hecho ese milagro cuando murió en la cruz. Por eso que nosotros tenemos barreras, obstáculos, amén, para conectarnos con el Señor. Por eso que vienen los problemas, porque dejamos esa conexión, dejamos ese encuentro con el Señor, amén. Y pensamos solamente vivir en los problemas. Pero el Señor te dice, amén, que quieres que tú tengas ese encuentro con Él, porque Él hace el milagro cada día de nuestra vida. El milagro está hecho en nuestra vida. Al nosotros despertar hay un milagro. Al nosotros tener nuestra familia, hay un milagro. El problema, amén, hay que dejarlo al lado. Así como el paralítico, amén, esperó tantos años, amén, pero el paralítico podía ser sanado con la fe, amén. Pero él esperó y Jesús al verlo, lo sanó, amén. ¿Cuánto dicen un gran amén? Mis hermanos, no miremos cuán grande es nuestro problema. No miremos cuál obstáculo sea para nosotros llegar en la presencia del Señor. Amén. Tenemos que tener fe, amén. Tenemos que creer en el Señor. Así como, amén, el paralítico, amén, él creyó en el Señor, porque el Señor le dijo, levántate y toma tu hecho. Y él obedeció. Al obedecer, amén, él se levantó y él se fue. Y no se fijó quién lo había sanado. Y la multitud le preguntaba, ¿quién te sanó? Y él no sabía. Pero él después tuvo el encuentro con Jesús. ¿Dónde tuvo el encuentro con Jesús? En el templo, amén. Nosotros tenemos el encuentro con el Señor aquí delante de la presencia del Señor. Hay muchos de nosotros cristianos, amén, todavía no tenemos ese encuentro con el Señor, porque todavía no venimos al altar a reconciliarnos con el Señor. No tenemos, amén, no le decimos al Señor, aquí estamos delante de tu presencia. No tenemos ese encuentro todavía con el Señor. Y entonces, al no tener ese encuentro con el Señor, amén,
al no tener ese encuentro con el Señor, vivimos en problemas, vivimos en tanta angustia, vivimos en enfermedad y enfermedad, y decimos como cristianos, ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué esto? ¿Y por qué eso? Porque en nuestra vida no lo vemos, porque no vivimos conectados con el Señor, porque los problemas, al tener problemas, nosotros menguamos, nos disminuimos, amén, nos ponemos chiquitos y el problema se pone grande, amén. Pero el Señor quiere que tú pongas tus problemas debajo de ti y que tú creas y seas fiel en Él, amén. El Señor no quiere ver personas ciegas. El Señor no quiere ver personas cojas. No quiere personalidad de doble vida. No quiere personalidad religiosa. Él no quiere personas que dicen ser cristianos y no obedecen la palabra del Señor. Porque en la palabra dice, amén, buscad el reino primero, amén, y toda la justicia y todas las cosas son añadidas, amén. Y esa palabra nosotros tenemos que sembrar en nuestro corazón, amén. Aunque no sea fácil. Muchos de nosotros conocemos a Jesús, amén. Muchos de nosotros conocemos a Jesús, pero no obedecemos lo que Él dice, amén. No obedecemos la Escritura, amén. No obedecemos, amén. Dice que si Él nos dio vida eterna, si Él nos llenó, Él llenó nuestro cántaro, amén, de agua de vida eterna, amén. Nosotros debemos dejar correr, que fluya ese río de agua viva que Él tiene dentro de nosotros. Debemos dejarlo de correr para que nuestra familia sea conectado y sea influenciado a través de ese río de agua viva. Amén. Agua de vida que Él nos ha dado. Amén. Hoy te dice el Señor, levántate y que tengas un encuentro con el Señor. Amén. Hoy te dice el Señor, levántate y obedece mi palabra. Hoy te dice el Señor, conéctate conmigo y tú verás la gloria del Señor, amén. Cuando Jesús vino, amén, Él se hizo carne. Dice que Él también lloró. Yo sé que ustedes han escuchado esa historia de Lázaro, amén. Cuando Lázaro murió, multitud de personas dijeron, ¿por qué Jesús no vino al instante y no lo sanó? Porque el Señor sabía que Él tenía que glorificarse en ese tiempo, en tus problemas, en tus necesidades. El Señor sabe que Él tiene que glorificarse en tus problemas, amén. Él se tiene que glorificar en los problemas de cada uno, mi hermano. Yo tengo, mi hermano, casi 12 años, amén. Yo desde la niñez, desde pequeña, desde los 7 tengo uso de razón, amén. Yo siempre iba para la iglesia, a mí me buscaban las hermanas de Fuente Agua Viva, me buscaban los hermanos de la otra iglesia ya de Nueva Vida, amén. Yo crecía solita ahí en la iglesia, mi mamá, mi papá, nadie, ni mis hermanas, nadie iba para la iglesia. Yo iba, amén, porque me venían a buscar. Mientras que en el transcurso, amén, de la juventud, yo no tenía esa conexión con el Señor. Yo vivía por ir a la iglesia, no tenía todavía esa conexión, no conocía al verdadero Jesús, no conocía, amén, no conocía al Salvador realmente, amén. Imagínense, seguí años y años, amén. Cuando cumplí 18 años me aparté del Señor, dejé la conexión con el Señor y todavía no conocía. Imagínense, mis hermanos, cuán todavía desde la juventud uno no conoce, uno no se conecta con el Señor. Dice, y entonces a medida que iba creciendo, cuando yo tuve como unos 25 años, amén, nuevamente entré, amén. Entré aquí, yo creo que yo tengo 8 años, amén, de estar aquí, amén. Yo empecé a conocer al Señor, yo empecé a abrir mi mente, amén. Yo empecé a escuchar la palabra, a obedecer la palabra, amén. Pero no es fácil en el transcurso de conocer al Señor, amén. Porque hace 2 años atrás, mi hermano, yo le decía al Señor, Señor, necesito que tú me prepares, amén, para llevar tu palabra. Necesito que tú me prepares, porque a través de mí, las alabanzas, los hermanos se conecten en tu presencia. Pero no es para glorificarme, sino para tu gloria. Yo le decía hace 2 años al Señor, hace 2 años yo no trabajé, yo iba en ayuno. Yo siempre también he estado donde los guagas. Yo siempre me iba. Y yo le pedía al Señor. Y el Señor, imagínense,
Uno le pide al Señor sin pensar las cosas, amén. Y yo le decía, Señor, prepara mi vida, Señor, mírame que yo te quiero servir, Señor. Pero el Señor me dijo, tú quieres ser preparada, pero tú tienes que pasar el fuego, amén. Tú tienes que pasar, así como mi hijo vino al mundo, así tienes que pasar. Pero no es fácil. Para prepararnos tenemos que pasar, tenemos que llorar, tenemos que derramar lágrimas, amén. Pero nosotros tenemos que tener el encuentro con el Señor. Y yo se lo pedí al Señor, yo quiero tener un encuentro contigo, Señor. Yo quiero saber, conocerte más, amén. Pero mi hermano, no es fácil, amén. Pero yo te digo hoy, amén, que tú te levantes como aquel paralítico. Al obedecer al Señor se levantó y caminó y creyó y obedeció y fue a testificar, amén. Muchos de nosotros, amén, no testificamos las maravillas que el Señor hace en nuestra vida, amén. No decimos lo que el Señor hace con nosotros, pero nosotros solamente vivimos, amén, en angustia, en lloro, solamente vivimos, amén, como si estuviéramos cubiertos, amén, en problemas. Pero el Señor te dice hoy, levántate y que tengas un encuentro con Él, amén. El Señor te dice, amén. No te dejes vencer de los problemas. No esperes como aquel paralítico esperó 38 años para ser sanado. Al instante el paralítico, si él creía, él tenía fe y él creía, él podía ser sanado. Pero él esperó, amén, que pasara Jesús, y al pasar Jesús lo levantó, amén, y fue sanado, amén. Pero hoy te dice el Señor que Él ya dejó todas las angustias, todos nuestros problemas, Él lo dejó en aquella cruz.